tratar el práctico número 14, pero antes de que empecemos, los ingenieros me han pedido de que les recuerde que a partir del práctico 13, es decir, el que han entregado el anterior, que les van a empezar a llegar las correcciones dentro de poco tiempo, se va a empezar a corregir mucho la caligrafía porque no se estaban obteniendo buenos resultados. Entonces, si el rótulo no está bien hecho a partir del trabajo práctico 13, se los van a devolver para que lo rehagan sobre la misma lámina, agregando renglones y rehaciéndolo. Y si sigue sin estar bien la caligrafía, se puede llegar a rechazar el trabajo práctico a pesar de que esté bien resuelto el enunciado. Así que por favor, préstenle mucha atención. Si ustedes tienen alguna duda sobre alguna letra en particular o lo que sea, por favor consúltenla en esta consulta o en cualquiera de las consultas, porque les van a empezar a corregir. Bien, ahora sí, con lo que respecta a el práctico 14, em, voy a compartir pantalla. Ustedes tienen este enunciado que nos dice: se necesita construir con una chapa de acero una campana de extracción de gases con las medidas generales que se muestran en la figura. Para esto se debe determinar las medidas reales de cada una de las piezas que la conforman. Representar la campana en vista de frente, en vista superior y efectuar los cambios de planos necesarios para encontrar la verdadera forma de la placa central y una de las placas laterales. Entonces, ese primer punto lo que nos está pidiendo es que hagamos la placa central, que es la que es oblicua, y nos está pidiendo que hagamos una de las placas laterales, que esas son inclinadas, y como son exactamente iguales una a la otra, es necesario que encontremos solamente una de ellas en verdadera magnitud, porque del plano ya se va a entender que la otra tiene las mismas dimensiones. Entonces, bueno, y después tiene otro punto que dice: una vez encontrada la verdadera forma de la placa central, efectuar el calado rectangular para insertar los extractores que se indican en la imagen y trasladar a las demás vistas. Aquí es redundante, ustedes ya deberían saber que para cuando haya que hacer un detalle de ese estilo donde nos están acotando las medidas en su verdadera magnitud, claramente el plano donde vamos a dibujar esas medidas tiene que estar en verdadera magnitud para que las podamos aplicar. Y una vez dibujado, vamos a volver a trasladar ese detalle a todas las vistas. Bien, entonces, este trabajo práctico se empieza trazando una vista de frente y una vista superior de esta imagen que nos están dando en perspectiva y acotada. Ahora sí voy al papel. Uy, dejaron de ver la imagen, yo dejé de ver la imagen. A ver, voy a salir y entrar de vuelta a la llamada con este dispositivo.
¿Me escuchan? Sí, Julieta. Bien. Ahora sí, entonces vamos al papel. Yo aquí voy a armar enfrente de ustedes también la vista de frente y la vista superior, a ver si podemos resolver algunas dudas por el hecho de que ustedes van a pasar cotas ahora al papel. Entonces, como siempre, yo empiezo trazando lo que va a ser mi línea de tierra de la vista de frente o de mis proyecciones. Con cuidado porque a partir de ahora esta va a ser para todo el dibujo mi horizontal de referencia. Y en vistas auxiliares es súper importante que siempre respetemos la ortogonalidad del dibujo, porque la precisión en nuestras paralelas va a impactar mucho y se pueden amplificar mucho los errores si es que nos estamos confundiendo al trasladar las líneas y las direcciones. Entonces, a partir de mi línea de tierra, nosotros podemos ver que la vista de frente tendría una altura de 0,9 y un ancho de 1,2. En este papel, que es una hoja A4, yo lo que hago es trasladar esas medidas multiplicando eso, que bueno, en realidad son en metros, pero yo lo que voy a hacer es multiplicarlos por 5 y dibujarlo en milímetros. Entonces, eso en el papel me queda con una altura de 4,5 centímetros o 45 milímetros y 6 centímetros de ancho. Esas son las medidas que estoy marcando ahora con esta fibra que ya saben significaría un trazo suave en el caso del lápiz. Y en mi vista superior, en cambio, las medidas son de 1,2 por 1,2. Entonces aquí yo lo que les estoy marcando sería esa profundidad y ese ancho. Aquí yo dejé una distancia entre la vista superior y la línea de tierra de 0,5 centímetros. Bien, entonces, cuando yo veo esa campana de frente, o mejor empecemos con la vista superior, cuando la veo desde arriba, lo que se ve es dos chapas laterales que son inclinadas y una chapa que es oblicua a estas proyecciones. Entonces, para la construcción, acá lo que yo puedo marcar es ese cuadrado, primero con un trazo suave, que está acotado también en eh, la imagen y además traslado proyecto para mi vista superior esa dimensión. Ahora lo que se ve es que esa chapa oblicua tiene dos vértices, que uno va a estar en la mitad de ese lado del cuadrado y el otro en esta mitad de ese lado del cuadrado. Los otros dos vértices de esa chapa oblicua van a estar a la mitad de este lado y a la mitad de este lado. Entonces, uniendo estos cuatro puntos, tengo esa chapa oblicua y ya me quedan generadas esas dos chapas laterales en mi vista superior. Entonces, para llevarlo a mi vista de frente, proyecto ese vértice que marqué en mi vista superior, que va a ser el que se encuentra ahí abajo. Si proyecto este, se encuentra en esta línea, en la base, y este lo proyecto, se encuentra sobre esa línea que yo ya había proyectado, y me faltaría proyectar entonces este, que era el que
está acá arriba. Uniendo esos cuatro, de los cuales las dos horizontales que se han generado ahí ya pertenecen, ya son aristas de ese plano. Termino de cerrar entonces con esas dos diagonales. Antes de avanzar, yo voy a marcar con fuerte para que se distinga lo que para ustedes sería un trazo intenso y que para mí va a ser un trazo más grueso. Voy a marcar las aristas entonces que se ven. Empiezo con la vista superior, tenemos esta chapa inclinada, que es la de más adelante, que entonces en la vista de frente es la que veo ubicada de esta forma. Tengo esta chapa del medio, que también la veo como un plano en mi vista de frente. Y queda esta chapa inclinada que en mi vista de frente ya la estoy viendo como una recta que coincide con la del medio. Ahí. Bien. Entonces ahora sí empezamos a pensar cómo tendría que ser una vista auxiliar y vamos a empezar a buscar la verdadera magnitud de el plano central, o sea, este plano. Cuando yo voy a hacer una serie o una vista auxiliar, las líneas de tierras empiezan a tener nombres, empiezan a tener numeración. Y la que yo ya he dibujado para hacer estas proyecciones iniciales, entonces va a tener una línea de cada lado, una sola, porque es la primera línea de tierra del dibujo, y que esta línea siempre se dibuja del lado de la vista superior. Indica cuál es mi vista superior entre estas dos. Además, le voy a poner nombre a los vértices de este plano central, que es el que quiero obtener ahora la verdadera magnitud, para que yo pueda guiarme en cada uno de los vértices cuando los voy trasladando y no me pierda en cuál es cuál. Entonces, para eso yo le puse acá A, B, C y D, y ese mismo nombre se conserva en los vértices en la vista superior y a partir de ahora en todas las vistas auxiliares. La nomenclatura sería que en la vista superior se van a llamar así, A, B, C, D, y en la vista de frente van a tener un tilde o una prima en cada una de ellas. La numeración, que es el subíndice, se va a empezar a dar a partir de los cambios de plano. Bien, entonces ahora es que se vuelve crucial que ustedes hayan leído la teoría que tenían disponible no solamente en la guía del TP14, sino en el PDF que se llama Vistas Auxiliares, que también lo tienen disponible en la plataforma arriba del práctico 13. Lo que exponen en ese PDF es que cuando yo quiero obtener la verdadera magnitud de un plano, el paso anterior sería obtener a ese plano como, o sea, de perfil, es decir, verlo como una recta. Cuando yo ya tengo ese plano de perfil, lo que tengo que hacer es un cambio de plano que sea paralelo a ese perfil. Y así se obtiene la verdadera magnitud del plano. Pero acá yo a ese plano del cual quiero obtener la verdadera magnitud no lo estoy viendo como un perfil todavía en ninguna de estas vistas, de estas proyecciones. Ver un plano de perfil era lo mismo
que ver una de sus aristas como punto. ¿Y cómo podía hacer yo a partir de cualquiera de las vistas para obtener una de las aristas como un punto? Tenía que hacer un cambio de plano que esta vez sea perpendicular a una de las aristas. Entonces, teniendo en claro este mapa mental de cómo puedo hacer yo para llegar a la verdadera magnitud de un plano, a partir de una de las vistas voy a hacer un cambio de plano que sea entonces perpendicular a una de las aristas. En este caso, cuando yo quiero obtener la verdadera magnitud de este plano central, lo que me va a convenir es empezar mis cambios de plano a partir de la vista superior. Yo también lo podría hacer a partir de la vista de frente, pero la composición final de cómo voy a llegar a esos cambios de planos para obtener la verdadera magnitud es como que va a tener más sentido en la hoja si lo hago a partir de esta vista superior. Si ustedes tienen tiempo para probar cómo sería a partir de la vista de frente, estaría genial. Y ya van a ver que, digamos, ocuparía mucho más lugar en una hoja, que digamos, se perdería en este traslado de las dimensiones. Entonces, cuando lo quieran dibujar en su hoja del práctico para entregar, van a tener que dibujar muy chiquito para que entre todo. En cambio, les voy dictando que esta sería la mejor manera de empezar para que les quede mejor en el trabajo final. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es salir a partir de la arista CD, que en realidad es paralela a la AB, creando una línea de tierra que sea perpendicular a la dirección de esas aristas. Y aquí yo, como más o menos ya he planeado, he mapeado cómo va a ser el desarrollo, voy a tirar entonces estas líneas que obviamente se harían con regla, cuidando la ortogonalidad, que yo ya las había marcado y por eso ahora las estoy pasando a tinta. Fíjense que lo que aquí yo marqué es la dirección de estas aristas. Yo lo marqué primero, en realidad esto, por una cuestión de cómo ustedes, bueno, es difícil de que me ubiquen en la transmisión, pero lo que ustedes harían es colocar la escuadra con la dirección de esas aristas y lo que se traza es la línea de tierra que va a ser perpendicular a esa dirección. En este momento ya la estoy colocando aquí. Esta es una nueva línea de tierra. Entonces ahora le voy a poner nombre, que van a ser dos líneas, porque yo ya tenía la primera aquí. Esta es mi segunda línea de tierra, entonces ya tiene dos líneas. Y las liñitas se dibujan siempre del lado de la vista superior. Entonces, si yo aquí tenía una vista de frente y una vista superior, y estoy haciendo un cambio de plano a partir de la vista superior, esta no pierde su naturaleza, sigue siendo una vista superior. Es decir, que lo que yo voy a dibujar de este lado va a ser como una vista de frente. O sea, voy a dibujar en ella alturas. Y eso eh, también, digamos, se refleja en la ubicación de estas líneas que llevan la numeración de la línea de tierra. Ahora, esta distancia que yo marqué aquí es arbitraria, pero yo tampoco me puedo ir tan lejos como para que, si después tengo que seguir haciendo cambios de plano, esas dimensiones también se van repitiendo, entonces se va haciendo muy grande todo. Pero tampoco me puedo hacer muy cerca, porque después yo ya sé que esto va a continuar para allá y el dibujo no me puede quedar superpuesto con el dibujo inicial. Entonces aquí
se va a tratar parte de este trabajo práctico que ustedes vayan calibrando estas distancias para lo que siempre se hace primero el dibujo en borrador y finalmente cuando ya sabemos cómo va a ser en dimensiones generales, recién lo pasamos ya con mucho cuidado a la hoja que vamos a presentar. Entonces, ahora lo que yo voy a pasar es solamente el plano que me interesa obtener la verdadera magnitud. Ya voy a dejar de pasar todos los demás vértices que no hacen a lo que estoy buscando en este dibujo. Y acá viene un versito que yo siempre lo repito, porque a veces nos mareamos en los cambios de plano. Y es que las distancias que voy a dibujar de la nueva línea de tierra en adelante son las distancias que había de la línea de tierra anterior para atrás. Entonces yo, por ejemplo, quiero empezar marcando el vértice A, por ejemplo. El vértice A va a estar en esta línea de proyección que yo ya tracé aquí. Pero la distancia que hay de la nueva línea de tierra en adelante va a ser la distancia que tenía el vértice A de la antigua línea de tierra para atrás. Entonces, en este caso, se tratan de los 0,9 que ustedes habrán pasado en cierta escala a su hoja, y es esa distancia la que se replica aquí, en una línea que es perpendicular a esa nueva línea de tierra que coincide con el vértice A en la vista superior de la cual estamos saliendo. Entonces, es esa distancia la que yo repliqué aquí. Y en ese punto entonces encuentro a A. B también se encuentra en esta línea. La distancia que va a tener B de la nueva línea de tierra en adelante es la distancia que tenía B de la antigua línea de tierra para atrás. Esta distancia es exactamente la misma que la que tenía A. Es porque A y B están superpuestos en este cambio de plano. Para encontrar la ubicación de C, de la nueva línea de tierra en adelante, voy a replicar la distancia que había entre la antigua línea de tierra para atrás. En este caso, C está ubicado sobre la línea de tierra, por lo cual la distancia es 0. C se encuentra ahí. Y exactamente lo mismo pasa en D. La distancia que tiene D en la nueva línea de tierra para adelante sería la distancia que había entre D de la línea de tierra anterior para atrás. Entonces aquí superpuestos están C y D. El plano tiene 4 aristas y conecta A, B, C y D. En este caso entonces me queda esta línea que a fines prácticos yo la voy a ir marcando ya con un trazo intenso para que ustedes lo puedan distinguir en la cámara. Y por nomenclatura, habíamos dicho que en lo que sea planos de naturaleza vertical, o sea, donde marcamos alturas, llevan este prima. Entonces, acá, al salir de una vista superior, esto vuelve a ser una proyección que tiene naturaleza vertical. Entonces, todos estos llevan el prima y además van a tener ya el primer subíndice que se refiere a que esto es el primer cambio de plano, por lo cual todos estos van a tener un 1 ahí abajo. Todo esto ustedes lo deberían hacer con renglones y con caligrafía normalizada. Bien, entonces nosotros en este mapita habíamos dicho
que nuestro primer cambio de plano tenía el objetivo de tener al plano de perfil. Y esto es efectivamente lo que hemos conseguido, tener a ese plano como una recta. Entonces, lo único que me falta para obtener la verdadera magnitud de ese plano es un último cambio de plano con una vista auxiliar que va a tener una línea de tierra paralela a esa recta que obtuve como el plano de perfil. Entonces, aquí, perdón. Cerrame la puerta, mamá. Entonces aquí, ustedes lo que van a hacer es trasladar, perdón, con mucho cuidado, la dirección que han obtenido de ese plano para trazar una nueva línea de tierra que es paralela a esa dirección. Entonces, las proyecciones a partir de aquí para allá van a ser siempre perpendiculares a esa nueva línea de tierra. Las proyecciones siempre son perpendiculares a la línea de tierra. Y yo ahora le voy a poner nombre. Si este era el 2, esta va a ser el 3. Y la ubicación de esas líneas van a estar como siempre del lado de lo que sería una vista superior. Entonces, cuando yo había partido del dibujo aquí, tenía una vista de frente y una vista superior. Cuando hice el primer cambio de plano, esta sigue siendo la superior, esta pasa a ser como de frente. Cuando hago este nuevo cambio, esta sigue siendo de frente, entonces esta nueva va a ser la superior. Es decir, las líneas van a estar ubicadas de ese lado. Estas líneas son paralelas a la línea de tierra, son segmentos cortitos e indican el número de línea de tierra. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Como les decía, vamos a proyectar siempre perpendicular a esa línea de tierra. En este caso yo estoy trasladando solamente ese plano central y la distancia que va a haber de la nueva línea de tierra en adelante son las distancias que había de la línea de tierra anterior para atrás. Entonces, fíjense que me estoy refiriendo a la línea de tierra 2, o sea, a la anterior. No estoy volviendo ya más atrás que eso. Es siempre a la línea de tierra anterior, de la cual estamos trasladando las dimensiones. Entonces, por ejemplo, en el caso del vértice A, ya sé que se encuentra sobre esta línea y la distancia que tiene de la nueva línea de tierra en adelante es la distancia que había de la línea de tierra anterior para atrás. A esa distancia yo la repliqué aquí y obtuve ahí al vértice A. El vértice B está sobre la misma línea, pero ahora la distancia que tiene de la nueva línea de tierra en adelante es la que había de la línea de tierra anterior para atrás. Ya no es la misma que A. Entonces se ubica sobre esta misma línea de proyección, pero la distancia ya me genera otro punto. Ya no están superpuestos. El vértice C va a estar ubicado sobre esta línea de proyección y la distancia que tiene de la nueva línea de tierra en adelante es la distancia que había de la línea de tierra anterior para atrás. Por lo que C, ahora yo lo replico y lo encuentro aquí. Y D va a estar sobre la misma línea de proyección y la distancia que tiene de la nueva línea de tierra para acá va a ser la distancia que había entre la línea de tierra anterior para atrás. Es esta distancia la que voy a marcar aquí, encontrando entonces ahí al vértice D. El plano
Era un plano de 4 lados que unía estos 4 vértices, por lo que voy aquí a unir A con B, B con C con D y D con A. Ahí obtuve entonces la verdadera magnitud de ese plano. Fíjense que AB era paralelo a CD. A y B siguen siendo paralelo a CD. Y además, este plano yo puedo trazar con una línea suave un eje de simetría y me tiene que haber quedado simétrico porque aquí también lo era. Entonces ahora yo voy a marcar lo que sería efectivamente las 4 aristas de este plano con un trazo intenso, como para que ustedes lo distingan mejor en la cámara. Ustedes, como siempre, van a remarcar al final de terminar de dibujar. Le voy a poner el nombre a los vértices. Aquí teníamos a A, a B, a C y a D. No van a llevar la prima ahí arriba, el apóstrofe, porque este es un plano de naturaleza horizontal. Y el subíndice va a ser 2 en continuación de lo que serían estos cambios de plano. Para terminar, bueno, ahora, yo podría haber replicado, por ejemplo, esto lo podría haber resuelto de muchas otras formas y obtener con otros cambios de plano también la verdadera magnitud de ese plano. Ahora, hay que tener presente que cuando nosotros hacemos un cambio de plano, vamos girando de cierta manera a este cuerpo o en este caso a este plano. Lo que dictaría la lógica en este problema en particular es que a este plano yo lo vea desde afuera, o sea, en general, digamos si por ejemplo a partir de este primer cambio, en vez de ir para arriba, iba para abajo en mi dibujo, hay que hacer eh, el camino mental, digamos, de que, por ejemplo, este plano estaba así, como por ejemplo ahora ustedes están viendo la palma de mi mano. Con este primer cambio de plano yo lo estoy poniendo de perfil. Entonces, si lo que quiero ver en mi nuevo cambio de plano es la parte de afuera de esa campana, yo voy a tener que hacer de vuelta un cambio de plano para arriba. Porque si yo me hubiera ubicado en este perfil y hacía un cambio de plano para abajo, este hubiera sido el movimiento del plano y ustedes allí están viendo la parte de afuera de mi mano y no la palma. Entonces, esta es una lógica que les va a empezar a resultar muy natural cuando lo vayan practicando, pero es importante que lo manejen por una cuestión no solamente de eh, esto de respetar, digamos, de dibujar la parte de afuera, sino que en cuerpos que ya encierran un volumen se va a tratar de visibilidad. Así que está bueno que lo practiquen, digamos, hasta que se acostumbren a cómo se van dando estos cambios. Si yo lo hubiera dibujado para abajo, las dimensiones que hubiera obtenido este plano hubieran sido exactamente las mismas y sería la verdadera magnitud del plano, pero esta es la forma correcta de verlo, digamos. Y antes de que termine este enunciado, nos pedía que además marquemos ese calado eh, para trasladarlo a las otras vistas. Entonces, a partir de este eje de simetría que yo dibujé en suave, ustedes pueden replicar esas medidas que les da el enunciado, les dice cuál es la distancia a este lado, les dice cuál va a ser esta dimensión de la perforación, esta dimensión. Entonces la van a cerrar ahí. Estos vértices van a tener que tener nombre, por ejemplo, H. Se tiene que respetar la nomenclatura, o sea, estos van a tener un subíndice 2 y se va a volver para atrás trasladando, como siempre, proyectando.
perpendicular a las líneas de tierra, encontrando la ubicación de esos vértices, trasladando perpendicular a las líneas de tierra para encontrar entonces en las otras vistas esas dimensiones. Eso con precisión ya va a quedar para ustedes, pero recuerden que las proyecciones siempre son perpendiculares a la línea de tierra que se está atravesando. Como les decía, este calado ustedes lo tienen en el enunciado con cotas, por lo que es necesario que esas cotas se dibujen en la verdadera magnitud de este plano. No las pueden trasladar aquí porque ese plano no está en verdadera magnitud. Em, bueno, ¿alguna duda sobre este enunciado? Prácticamente Julia le ha dicho todo, cómo se hace el trabajo práctico. Queda para ustedes solamente hacer la verdadera forma de la chapa que están laterales a esa principal que acaba de dibujar. Y es el procedimiento lo mismo, solamente que va a cambiar de dónde la van a sacar, ¿sí? Si es de la vista superior o de la vista de frente, que creo que ahora está por desarrollar eso. Julia, En realidad es solamente indicaciones. bueno, eh, Como dale, ustedes adelante. habíamos dicho aquí, para obtener la verdadera magnitud de un plano, hacía falta tener el plano de perfil. Si nosotros venimos a analizar, esto también lo van a hacer ustedes en otra hoja, ¿no? Por eso yo lo preparé también en otra hoja. Acá yo repliqué la misma vista superior y vista de frente que habíamos fabricado para el primer enunciado. Y acá ya tenemos al plano lateral visto de perfil en una de las vistas. Entonces no va a hacer falta ese primer cambio de plano que hicimos en el punto 1, aquí en el punto 2. Eso en la teoría ustedes también lo tienen desarrollado, porque esto se llama eh, de primer orden, sería, y este es el de segundo orden porque ya me hacen falta dos cambios. Entonces, si ya tengo al plano de perfil, yo voy a tener que hacer una línea de tierra que sea paralela a ese perfil. Esta va a tener nombre, va a ser 1, esta va a ser 2, y fíjense cómo ahora yo cambio la ubicación de esas liñitas porque estoy saliendo a partir de una vista de frente. Y esas liñitas siempre estaban del lado de la superior. Como siempre, la proyección es perpendicular a la nueva línea de tierra. Las distancias que voy a replicar de la nueva línea de tierra para adelante son las que había de la antigua línea de tierra para atrás. Entonces, si estoy trasladando este plano, estos son los 4 vértices que necesito y esas son las 4 distancias que voy a replicar. Pónganles nombre al plano, a cada uno de los vértices del plano que están trasladando eh, y bueno, eso creo que sería todo. Este también ya queda para ustedes. Y recuerden que este tema, las vistas auxiliares, los cambios de plano, es algo relativo a proyecciones. No tiene nada que ver con perspectivas. El propósito es poder marcar en un plano las verdaderas magnitudes de los lados, de los planos, de algunos segmentos, algunos detalles, pero siempre en proyecciones. Profe, Sí, escucho. cuando hacemos la verdadera magnitud de de las otras dos chapas, ¿tenemos que agregar también el calado? No, no porque no va ningún calado en las otras que están en las laterales. No puede ir ningún calado. No, Aparte, me refiero en en la chapa del medio. sí, tenés que hacer el calado. Una vez que has obtenido la verdadera magnitud de esa placa, que te la acaba de hacer recién Julia,
A Sí, partir de las dimensiones que tiene, la tenés que ubicar en su verdadera magnitud y después trasladar a las otras dos vistas. O sea, Pero tenés que hacer el camino solamente inverso. en este enunciado. Ahí tenés que el camino inverso, o sea, tenés que marcarla en la verdadera magnitud de la chapa, ubicarla, ese calado, y trasladarla a las vistas, es así, donde tenés de perfil a la chapa, en la vista superior y en la vista de frente. ¿Se entiende? se entiende, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más con respecto a lo que acaba de explicar Julia con el trabajo práctico? ¿Alguna duda? La nomenclatura siempre va en posición horizontal como está ubicada la hoja, ¿sí? No tiene por qué rotar como rota el dibujo, siempre es en posición horizontal. Entonces, las letras tienen que ir normalizadas, con una caligrafía normalizada. Eso implica que tienen que dibujar la letra con la minúscula, siempre son letras minúsculas, ¿sí? Y tienen que ir normalizadas. Eso implica que le tienen que dar una altura. Un ejemplo, la minúscula 3,5, ¿sí? La altura minúscula, y la mayúscula 5 milímetros. Para arriba y para abajo, para que ustedes puedan poner los subíndices, ya sea el número 1, el número 2, etcétera, etcétera, y los tildes. Pero eso es normalizado, con caligrafía, normalizado. La A, la B, la C, la D, etcétera, etcétera, todas las letras que ustedes quieran ubicar del abecedario tiene que ser normalizada y horizontal con respecto a la posición de la hoja. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Todo han entendido? ¿Todo entienden? Porque lo que yo he visto de Julia, que ha sido muy claro con el ejercicio, y le ha dicho directamente cómo se resuelve todo este ejercicio. ¿No hay preguntas, Muy claro, jóvenes? profe. ¿Ah? Muy claro quedó. ¿Cómo, Valentín, por favor? Que quedó muy claro. Bueno, espero que puedan aprobar y que lo puedan aprobar esto. Bueno, Javier Granero, ¿todo claro? Perfecto. Bueno, si está todo claro, ¿no es así? Yo creo que es suficiente la clase de hoy, porque ha sido clara la Julia, le ha explicado todo, nadie tiene duda, entonces no tiene sentido que nos estemos quedando. ¿De acuerdo? Profe, me surgió una duda ahora. Sí, Cuando hacemos el segundo dibujo para poner en verdadera magnitud las chapas laterales. las chapas Una, laterales, tenemos que hacer necesita una una. para cada chapa. No, una sola tenés que hacer en verdadera Ah, magnitud. No hace una falta sola, las bien, dos. bien, bien. Una sola, una sola. Bien, Te está pidiendo de que de ese conjunto, una sola la hagas en verdadera magnitud. bien, profesor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? Bueno, Julia. Profe, una Sí, sí. consulta. Eh, para las consultas y eso, ¿en dónde puedo retirar el link? Porque hoy por unos compañeros que pasaron en el grupo Los pude horarios están unirme, pero en la plataforma, están ubicados todo esto donde se dice generalidades. La primera, cuando vos abrís sistema de representación, te aparece todo, ¿no es así? Eh, y vos tenés ahí un desarrollo de todo esto, y en la primera hoja te aparece toda la información, ¿sí? sí. Dale, muchas gracias, profe. O sea que vos ahí entrando en la primera página, donde el sistema de representación te dice directamente información general. Te vas a información general y ahí están todos los enlaces de los distintos días para que vos puedas saber. Información general, ¿te ubicas? Es la primera que está del sistema de representación en todo el despliegue. Y después tenés los foros de consulta si vos querés algo. Pero en la información general te dice los distintos horarios, lunes a la mañana, lunes a la tarde, martes a la mañana, martes a la tarde, jueves a la tarde, jueves a la mañana, y tenés el día viernes. Todos esos días tenés consulta. ¿Te queda alguna duda? No, gracias, profe. Gracias, Bueno, gracias. acordate entonces, cuando vos entras a sistema de representación, en información generales, ahí tenés todos los horarios de consulta, como lo que acaba de hacer Julia hoy,
y desarrollar, y aparte de eso, si no es por ese tema, por otro también puede hacer las consultas que sean necesarias. O si no, la línea de foro, que está por arriba de todo, también tenés para hacer consulta. ¿Sí? Donde Sí, dice arriba de información general, dice foros, consulta general. Bueno, ahí también podés hacer consulta y te van a contestar. ¿Te queda claro sí, entonces? Bueno, sí, perfecto, gracias, profe. de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay pregunta y todos han entendido lo que ha desarrollado Julia, nos vamos porque no tiene sentido estar con esto. ¿Ah? Muy bien. No, profe, gracias. Acá No, Chau, estamos. profe, profe, gracias. hasta luego. Chao a todos. Muchas Chao. gracias, ayudante.